Hola chicos, bienvenidos a nuestra última clase acá de Historia en Puntaje Nacional. Es el último día que vamos a estar todos juntos, así que vamos a ir rapidito para que alcancemos a ver todo lo que tenemos que ver. Bienvenidos a todos los que estén, a los que han seguido durante estos meses nuestras clases. Les doy las gracias por su participación también. Y empecemos, pues, ya, para que terminemos y no nos atrasemos y no nos quedemos con cosas en el tintero. ¿Ya? Entonces, la clase pasada vimos todo lo que tenía que ver con el régimen militar, ¿se acuerdan? La violación de los derechos humanos y quedamos vimos también todo el tema que tenía que ver también con, perdón, estoy un poco nerviosa en la última clase, vimos todo lo que era las medidas que se habían tomado bajo el gobierno de Pinochet, ¿se acuerdan? Entonces, si no me equivoco, quedamos acá cuando empezamos a ver, no sé si vimos esto, alguien que me ilumine, vimos el resurgimiento de la oposición de la clase pasada, ¿terminamos eso? ¿O no es? ¿Sí? Como para que... Hola chicos. Ya, no vimos esto, entonces me dice Amapola, quien además me regaló un chocolatito virtual. Muchas gracias. Ya, entonces en esto quedamos. Hola a todos los que se estén incluyendo, ya, a los que estén llegando a la clase. Vamos a empezar. Entonces, dijimos que después o sea, con todo el tema de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, acuérdense que dijimos que era sistemática y que correspondía a institucionalidad estatal, ¿cierto? Ya, entonces a raíz de eso va a empezar a surgir la oposición dentro, digamos, una vez que ya la dictadura empieza a ser un poco, entre comillas, más flexible, ya se permite, digamos, o sea, no es que se permita, pero es inevitable el surgimiento de la oposición, ya que empiecen a aparecer estos grupos que son disidentes a la dictadura militar. Acabamos de empezar Ancocu, así que no se preocupen, ya para los que se estén incluyendo. ¿Qué va a pasar entonces? En 1972 se va a derivar, o sea, va a venir una crisis económica súper fuerte, súper potente, ¿ya? Y esa crisis económica es la que va a llevar a que los sectores, digamos, los poblacionales, los sectores gremiales y los sectores, digamos, de trabajadores, empiecen a organizarse para demostrar su descontento contra la dictadura. ¿Ya? A raíz, digamos, de esta crisis económica que va, obviamente nosotros sabemos que una crisis económica afecta directamente a todo el mundo, ¿sí? Entonces, empiezan a hacer, empiezan a demostrar oposición, ya empiezan a sucederse una serie de protestas entre 1983 y 1977. Chiquillos, la alergia, perdón. Ustedes saben, esto ha sido pan de todos los lunes, me acompaña mi amiga Alergia. Entonces, entre 1983 y 1987 la oposición empieza como a reactivarse y empiezan a buscar de manera urgente todo lo que tiene que ver con la recuperación de la democracia, con terminar con esta dictadura. Por lo tanto, empiezan a todos a reagruparse, rearticularse y a organizarse entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Durante la segunda mitad de la década de los 80, más o menos, se empezó a promover esta idea de una asamblea de la civilidad, ¿ya? ¿Por qué está negrita? Porque es importante, ¿ya? En el sentido de que va a surgir esto como oposición, digamos, organizada. Y ellos, que en mayoría son profesionales, son estudiantes y también son pobladores, o sea, es una, digamos, una agrupación transversal. No es solamente que respondan a un grupo social o económico, sino que empieza a ser súper importante. Acabamos de empezar, chicos, para los que estén nerviosos, hace como unos 5 minutos, si no me equivoco, así que no se compliquen, ¿ya? En todo caso, estamos en esta diapo, no hemos avanzado más que esto. Entonces, estas personas empiezan y se agrupan en esto, ya, en esta asamblea de la civilidad, que digamos es transversal, como les decía yo, tanto a los sectores sociales como asimismo a las agrupaciones y a las simpatías políticas. Entonces vamos a ver también a miembros de la Alianza Democrática, también de la MDP y digamos, lo que va a ser el Partido Comunista no va a estar tan integrado en esta Asamblea por la Civilidad, sino que van a trabajar como más externo a esto.
¿ya? Entonces, ellos van a reaccionar y van a presentar una especie de petitorio, una especie, digamos, de carta que los constituye, que va a ser conocida como la demanda de Chile, ¿ya? Y esta demanda de Chile va a pedir al gobierno una serie de puntos, entre los que encuentran, digamos, principalmente, se muestra un rechazo a que el gobierno no estaba acogiendo las demandas que se le hacían, ya no estaban... el gobierno no reaccionaba a eso. Y si esto continuaba, ellos iban, digamos, iban a responder frente a esta negativa a una convocatoria de movilización masiva, ¿ya? Entonces, eso después, esta convocatoria a movilización se va a concretar en el mes de julio, en el año 86, ya frente a lo cual... nosotros sabemos la dictadura militar va a responder de manera muy violenta, muy brutal a través de la represión, ya asimismo carabineros como también el ejército. Entonces, digamos, después de este paro nacional, se van a encarcelar a los mayores dirigentes de esta alianza, de esta asamblea, y van a hacer, por lo tanto, se va a desarticular de cierta forma todo lo que era la oposición hasta el momento. O sea, todo lo que, digamos, se había logrado avanzar en este periodo después de este paro nacional, que es violentamente reprimido, va a ser, digamos, se va a cortar con el encarcelamiento de los mayores líderes, ¿ya? ¿Queda clarito hasta entonces? Sí. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, después de que va a suceder eso, no es que se haya acabado A ver, quiero que quede claro, no es que después de que se encarcela a los principales líderes, la oposición se acabe, ya eso no va a suceder así. Van a seguir, digamos, produciéndose estas protestas, este tipo de movilizaciones y de demostrar el descontento contra la dictadura. Sin embargo, no va a ser de forma tan masiva como había sido en este momento, ¿ya? Después vamos a tener el plebiscito del 88, del 5 de octubre del 88. Acuérdense que en 1980 habíamos dicho que se había realizado como una votación un poco extraña para aprobar la Constitución del 80, ¿ya? Y de acuerdo a esa Constitución se establecía que en un periodo de tiempo, o sea, en estos 8 años, se iba a realizar un plebiscito en el que iban a determinar si continuaba entonces o no la dictadura o el régimen, digamos, del general Pinochet en el mando, ¿ya? De resultar negativo, digamos, que no continuaba Pinochet, se iba a pasar entonces a realizar unas elecciones al año siguiente, que se van a producir en 1989, ¿ya? Entonces, como era necesario, digamos, que el plebiscito realmente funcionara y no se quedara como en un papeleo más, como había sido lo que había sucedido en las elecciones para la Constitución, digamos, en la votación para la Constitución, empiezan a crearse o a restablecerse también muchas alianzas que se habían, digamos, generado anteriormente, ¿ya? Que buscaban entonces darle legalidad al acto, ¿ya? O sea, por parte de la dictadura, o sea, del gobierno militar de la época, entonces, para que, digamos, no existiera suspicacia frente a este plebiscito, se van a crear entonces, digamos, no es que se vayan a crear, van a resurgir, porque acuérdense que todo esto se había cerrado. Van a resurgir entonces ciertos organismos que están encargados digamos, de transparentar este proceso eleccionario. Entonces va a resurgir el Tribunal Calificado de Elecciones, el Servicio Electoral, la Ley Orgánica Constitucional de los partidos políticos, ya, porque acuérdense que hasta antes de esto los partidos políticos eran ilegales, ¿ya? La Ley Orgánica Constitucional, entonces, sobre votaciones populares y escrutinio. Entonces, todo esto que están aquí, yo les puse acá en negrita, son organismos que se van a encargar, en cierta forma, que se va a buscar que entreguen, que sean transparentes frente a estas votaciones, ¿ya? Que no sucedan así como... que no pase lo que había sucedido anteriormente, digamos, con el cuestionamiento de la real... digamos, legalidad de la situación. Por eso se van a crear estos organismos, ¿ya? Entonces, después de eso, frente a esto, digamos, como para hacerle frente a lo que es el gobierno militar de Pinochet, se van a establecer dos situaciones, que es el no y el sí. No se votaba porque no quería que siguiera Pinochet en el poder, y sí, digamos, era para perpetuar el poder de esta persona.
Entonces, en febrero del 88 se va a formar lo que nosotros conocemos y que duró hasta hace unos pocos años atrás, lo que es la concertación de partidos por el no. Ya después va a pasar a llamarse la concertación, en su mayoría, ¿ya? Que entonces va a lograr, claro, aquí cuando aparece la canción vamos a decir que no, pueden buscar, chiquillos, las campañas, están en YouTube las canciones, también hay una película que pueden ver que es No, que trabaja Gael García. También la pueden revisar, también es una muy buena película. Entonces, aquí van a converger en estos partidos, además de ser partidos de izquierda, también van a aparecer, digamos, y van a incluirse lo que son los partidos de centro, ya que buscaban también que buscaban derrocar, o sea, terminar con lo que era la dictadura militar. Entonces, los partidos de izquierda, además de los partidos de centro, se van a unir en esta concertación de partidos por el no. ¿Ya? Entonces vamos a tener a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, a diferentes sectores de los partidos, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, también el Partido Humanista, la Izquierda Cristiana, el MAPU, ¿ya? Y otras organizaciones políticas también que van a buscar entonces decir que no y, digamos, terminar con la dictadura de Pinochet. Por el contrario, el sí, entonces vamos a entender que son los partidos de la derecha que avalaban la continuidad de Augusto Pinochet en el poder. Entonces, ellos para la derecha en general, esta campaña va a ser como súper conflictiva. ¿En qué sentido? Porque ellos pretendían entonces que siguiera, o sea, desde la oficialidad se pretendía que Pinochet fuera anunciado como el candidato para continuar. Ya, pero no todos los sectores de la derecha estaban a favor de que continuara Pinochet. Ya, digamos, la derecha más extrema sí, digamos, quería perpetuar la figura, pero los más moderados y un poco de más centro-derecha no buscaban la continuidad de Pinochet, ya no estaban tan cómodos con esa situación, ¿ya? Entonces, eso va a presentar ciertas divisiones internas dentro de lo que es la derecha y dentro de lo que son los partidos que buscaban apoyar el sí, ¿ya? Eso entonces, bueno, las principales agrupaciones de esos partidos van a ser, nosotros sabemos, la Renovación Nacional, RN, y la UDI, que es la Unión Demócrata Independiente, ya que ellos van a apoyar entonces a la opción del sí, ¿ya? Entonces, después que se realizan las votaciones, no vamos a entrar, digamos, en detalles sobre las campañas electorales, más que el loguito, más los logos que yo les puedo poner acá, pero perderíamos mucho tiempo, ¿ya? Una vez que se realizan todas estas campañas, digamos, entonces va a tener como resultado que el Tribunal Calificador de Elecciones va a dar entonces que el plebiscito del 5 de octubre de 1988, chiquillos, de ese plebiscito estamos hablando, el de octubre del 88, ya va a determinar entonces que la opción sí va a quedarse con un 44,1% de los votos y la opción no entonces va a alcanzar un 55,99% de los votos. Por lo tanto, la opción no va a prevalecer dentro de eso y va a ganar el plebiscito para dar término entonces a lo que es el gobierno de Pinochet y dar paso al año siguiente a lo que van a ser las elecciones democráticas frente a digamos, para escoger a un presidente. ¿Ya? Ahora, dentro de la votación se supone que como todo el día pueden ustedes hablar con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos también, digamos, en los medios oficiales iban diciendo durante todo el día que el sí iba a ganar, digamos, se mantuvo siempre presente que el sí iba a triunfar. Finalmente después, casi como al final del día, se declaró entonces que el no era el ganador del plebiscito, ¿ya? Este es un voto, chicos. Ya ustedes ven acá la opción sí y la opción no. Y tenían que marcar como se marca siempre un voto, con la rayita para marcar la opción, digamos, preferente. ¿Ya? Eso es como para que lo vean. Ya, entonces, después de que se establece todo el tema, o sea, después de que se establece que Pinochet no se va a continuar con el gobierno, con la dictadura o gobierno militar, se empiezan a preparar las elecciones democráticas que se van a efectuar al año siguiente, ¿ya? Entonces, fue necesario realizar diferentes modificaciones a la Constitución del 80, ya que permitieran entonces elegir a un presidente de la República. Y por eso entonces lo que hicieron en los miembros del gobierno militar antes de que se produjera esta elección fue, en primer lugar, reducir el periodo presidencial a 4 años,
¿ya? Pero se reduce solamente un periodo presidencial, chiquillos, el inmediato. Porque después, si nosotros sabemos, después de Elwin viene Frei. Frei gobernó durante 6 años, ¿ya? Entonces, la reducción digamos, del periodo 4 años va a ser solamente por un periodo, que sería el periodo, digamos, inmediatamente siguiente a lo que es Pinochet, ¿ya? Además, se va a modificar la composición del Consejo de Seguridad Nacional, que es el COSENA. Se va a derogar el artículo que proscribía la difusión de ideas totalitarias, ¿ya? Y estos aspectos, bueno, principalmente para que se pudiera realizar esta elección al año siguiente, ¿ya? Además de eso, se mantuvieron los senadores designados y vitalicios, ya eso no se modificó. El Tribunal Constitucional con 2 miembros nominados por el COSENA, o sea, tampoco era como tal libre. Habían los jefes de las Fuerzas Armadas, iban a ser inamovibles de sus cargos de comandante, o sea, no podían ser quitados de esos cargos. Y lo mismo de Fuerza Armada y Carabineros, ¿ya? Y el sistema de elección parlamentaria binominal es el que se va a establecer aquí, digamos, como para perpetuarlo. Una forma, se dice hoy día que es como para asegurar que pudiera seguir saliendo a la derecha. Y además de eso, se establece el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, o sea, como aquellos que cuidan la institucionalidad, que funcione y todo el tema, ¿ya? Esos aspectos son, digamos, hablando de la Constitución más legalmente. Entonces, después, hacia el final del régimen militar, cuando ya sabían que se iba a terminar el régimen, porque venía porque venía todo lo que era la elección entonces del presidente democrático, el régimen militar buscó asegurar ciertos aspectos ya que le iban a permitir a ellos mantener el orden que habían establecido durante el régimen militar. Entonces, ¿qué va a pasar en los últimos meses del gobierno militar? Por eso, chiquillos, cuando estaban las protestas estudiantiles también se hablaba tanto en contra de todo el proceso de la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, porque fueron situaciones que fueron creadas hacia el último del gobierno de Pinochet como para establecer que al futuro estos no fueran modificados, ¿ya? Entonces, se traspasaron muchas propiedades que eran del Estado hacia las Fuerzas Armadas, se privatizaron muchísimas empresas que antes eran estatales, se reasignaron funciones de inteligencia a funcionarios de la CNI. O sea, eso es como uno de los aspectos más... todos estos aspectos son muy llamativos. Pero este tema es súper complejo, chicos, porque después aún, digamos, una vez que ya estábamos en democracia, muchas personas que habían, digamos, sido como líderes dentro de la CNI fueron personas que habían torturado y que después trabajaban en el gobierno de la democracia. Entonces esos aspectos fueron causando muchos conflictos, muchos inconvenientes, muchos problemas dentro del Estado, digamos, del Estado democrático posteriormente. ¿Ya? Además dictaron estas leyes importantes que les decía yo, que por un lado se vendió el 10% de las ventas al exterior a Codelco, o sea, a las Fuerzas Armadas. Se prohibió el aborto terapéutico aquí recién, chiquillos. Hasta este momento el aborto terapéutico era legal en nuestro país. Hacia finales del gobierno de Pinochet es cuando se prohíbe el aborto terapéutico y hasta el día de hoy está prohibido, ¿ya? Como para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y además, como les decía yo, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que es la LOCE, y la Ley del Banco Central, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos fueron, clave dentro del gobierno militar como para asegurar, entre comillas, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y digamos que se estableciera en cierta forma el sistema neoliberal dentro del país. Ya por eso la privatización de empresas, ya el tema del aborto tiene que ver con una cuestión ideológica también de parte de la derecha, que es más allegada a la iglesia. Todos esos aspectos ya van a buscar entonces, como dice ahí, asegurar, mantener el orden que se había implementado durante el gobierno militar, ¿ya? Entonces, después, en diciembre de 1989, se van a realizar las elecciones democráticas para escoger al nuevo presidente de la República. O sea, al presidente, porque sabemos que Pinochet no fue presidente de la República. Entonces, para escoger al presidente de la República, se realizaron estas votaciones en diciembre del 89. Entonces, teníamos los candidatos eran Patricio Aylwin, que obtuvo el 55,17% de las votaciones, que era el candidato de la Concertación, ¿ya? La Concertación por el no, que ahora era la Concertación. Hernán Buji, que era como el candidato oficial de la derecha, que tuvo un 29,4%, Francisco Javier Errázuriz Taravera, que tuvo un 15,43%,
¿Ya? Entonces, el 11 de marzo de 1990, después de que se habían ganado las elecciones por parte de Elwin, se abre una nueva etapa histórica en nuestro país, que es la vuelta a la democracia y a la recuperación de la democracia como existía hasta el momento. ¿Ya? Entonces, se abre, digamos, el Congreso Nacional, se abre allá en Valparaíso. Entonces, Augusto Pinochet le entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin, quien había sido escogido presidente democráticamente. La pieza de O'Higgins se le entrega al presidente del Senado, Gabriel Valdés, y se traspasa entonces el símbolo del Poder Ejecutivo hacia el nuevo presidente de la República, que era, como yo les dije ya, Patricio Aylwin, ¿ya? Entonces, con esto queda, digamos, como establecido el regreso a la democracia. Ahora, después de eso viene como un camino que es súper amplio y que para algunos todavía estamos en, digamos, la transición a la democracia, que ha sido súper lenta, chiquillos, no ha sido así como se esperaba en un comienzo que fuera. A ver, la denominación de Aylwin también como candidato presidencial también responde a eso, ya como un poco a mantener y no ser tan rupturista con lo que había estado sucediendo previamente en la dictadura. Entonces no se podía, entre comillas, no se podía poner a una figura más de izquierda porque, digamos, iba a representar como un quiebre demasiado importante con lo que había sido la dictadura militar, y al mismo tiempo era muy probable que los militares no permitieran que un gobierno más de izquierda pudiera volver a trabajar de manera, digamos, libremente. Entonces, por eso, digamos, es que se selecciona y se nombra a Patricio Aylwin como el candidato de la concertación, ya de una manera de establecer esta transición un poco más lenta, ¿ya? Claro, como dicen por ahí, Aylwin pidió el golpe. Claro, dijimos la clase pasada que muchos sectores, o sea, principalmente muchos miembros de la democracia cristiana habían estado a favor con el golpe de Estado en el 73 cuando ocurrió. Ya a ellos no les gusta mucho que se les hable de eso porque como que lo reniegan, pero lo importante es que después, digamos, se dieron cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo durante la dictadura de Pinochet y, digamos, abogaron para que se acabara todo el tema de la dictadura, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto que en realidad, como para que lo veamos bien así a grandes rasgos, lo saqué del libro de cuarto medio, de tercero medio, si quieren lo pueden revisar, porque acá está, digamos, para que lo veamos un poco más rápido, no perdamos tanto tiempo porque estamos cortitos de tiempo, recordemos que es la última clase. Entonces, el gobierno de Aylwin sucede entre 1990 y 1994, ¿ya? ¿Qué pasa con este gobierno? Él va a ser como el primer gobierno entonces que nosotros sabemos desde el gobierno de la transición. Entonces va a pedir en tres, digamos, grandes tareas que están acá escritas, que es reforzar el consenso democrático, avanzar en la búsqueda de verdad y reparación en los casos de la violación a los derechos humanos. Ahora, aquí no es como mucho lo que se haga porque la figura de Pinochet está siempre súper presente durante el gobierno de Aylwin, chiquillos, ¿ya? O sea, la figura de Pinochet siempre está ahí, por lo tanto no es como que se avance mucho en materia de derechos humanos, ni tampoco de la recuperación, ni de la reconstrucción de esto, ¿ya? Al mismo tiempo también se buscaba mantener la cifra de crecimiento económico del sistema que se había implementado en la dictadura, que es el sistema de libre mercado, pero se iba a dar, digamos, un mayor énfasis a lo que es el gasto social de manera de disminuir la pobreza, ya que en ese entonces era, digamos, súper alta. Los índices de pobreza, el porcentaje de pobreza en el país eran bastante altos, ahí sale un 30-40% aproximadamente de la población, ¿ya? Se crea también entonces en el año 90, en mayo, lo que es la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, que también es conocida entre comillas como la Comisión Rettig, así como abreviada porque es dirigida por Raúl Rettig, ¿ya? Y buscaba entonces, digamos, que la misión de esta comisión era investigar los casos que estaban vinculados a todo el tema de la violación de los derechos humanos, ¿ya? Que habían terminado entonces por dar muerte y habían hecho desaparecer a muchas personas, digamos, opuestas al régimen militar. Ya, al mismo tiempo, aquí para quien preguntaba por Jaime Guzmán Calambrito recién, en el 91 es cuando, digamos, Jaime Guzmán muere después de un atentado por parte de miembros, digamos, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aspecto va a marcar como un punto
complejo y bien conflictivo durante el gobierno de Elwin. De ahí se va a crear entonces el Consejo de Coordinación de Seguridad Pública, que buscaba entonces desarticular estos grupos políticos que fueran más extremistas, que estuvieran más relacionados hacia la extrema izquierda y que al mismo tiempo mantuvieran por lo tanto armas. Nosotros tenemos que entender, chicos, que la izquierda internacional se mueve a través de la búsqueda del poder a través de las armas, ¿ya? Al contrario, por eso nosotros sabemos que lo de Allende se llama vía chilena al socialismo, porque fue diferente a lo que los grupos de izquierda comúnmente hacen, ¿ya? Que es a través de la acción armada lograr conquistar todo lo que, o sea, lograr hacerse con el poder, ¿ya? Un poder que después se va a entregar al pueblo. Entonces se va a desarmar lo que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y también el Movimiento Juvenil Lautaro, ¿ya? Después de 18 meses más o menos, después de que se empezó el gobierno de Elwin, se va a enfatizar entonces que se ha terminado el proceso de transición y se va a dar paso entonces a algo así como que en este momento, después de esa transición de 18 meses, de un año y medio más o menos, se va a empezar a dar paso entonces como a un verdadero cambio en el país, alejado de esta transición como más calmada, más lenta, sino que un cambio más fundamental. Ya un cambio más pucha, los que se estén incluyendo recién después pueden revisar el video en YouTube, chiquillos, ¿ya? Dar un cambio más fundamental a lo que se había hecho hasta el momento de transición, que había sido más lento, más paulatino, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Eso principalmente de parte de dentro del gobierno de Elwin, ya que sabemos que fue un gobierno de transición y que después pretendía ser un gobierno que iba a avanzar más rápidamente, menos calmadamente. Sin embargo, es discutible, digamos, entre hasta qué medida en realidad se hizo esto y no, ¿ya? Pero eso a grandes rasgos, chiquillos. Pucha, para los que se estén incluyendo, que les haya costado entrar, reitero, pues pueden revisar la clase en YouTube para que no tengamos como grandes problemas, ¿ya? Los espíritus emprendedores ven el futuro como una oportunidad. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Después entonces tenemos el gobierno de Frei Ruiz Tagle, que es el hijo de Eduardo Frei Montalva, que se extiende entre 1994 y el 2000. Recuerden que el único gobierno que iba a durar 4 años iba a ser el gobierno de Elwin, ¿ya? Por eso es del 90 al 94. Ya el gobierno de Frei va a durar entonces durante un periodo de 6 años, se va a extender desde el 94 hasta el año 2000, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Frei, digamos, dentro de su fines de su gobierno, estaba principalmente resolver aún más casos que todavía quedaban pendientes de la violación a los derechos humanos, ya los que no se habían resuelto. Se buscaba disminuir entonces los enclaves autoritarios que eran de la Constitución del 80, que eran como, o sea, toda la Constitución del 80 es como una herencia de la dictadura, pero habían unos puntos en específico que eran más herencia todavía. Eso se buscaba entonces disminuir, ¿ya? Buscando también el crecimiento económico y profundizar las reformas al Estado. ¿Qué se va a hacer respecto al tema de derechos humanos? Como sale acá en la infografía, ya se va a establecer entonces una mesa de diálogo que va a buscar entonces seguir avanzando en esta materia, encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos que no habían sido encontrados, que eran la mayoría, al mismo tiempo, no sé, pues se abre un expediente judicial por el asesinato de Orlando Letelier. Ya esos chiquillos en dictadura, el asesinato de Orlando Letelier va a ser como algo que va a marcar, entre comillas, la condena internacional hacia Chile, hacia la dictadura de Pinochet, así como haciendo un flashback rapidito. Alcanzó entonces, o sea, el asesinato de Letelier que se produjo en Estados Unidos va a ser determinante, porque ahí es cuando Estados Unidos va a decir, hoy, pero qué es lo que está pasando. Y si está, como que en el mundo es así, si Estados Unidos se da cuenta, como que todos los países empiezan o sea, ya había muchos países que estaban en contra del gobierno de Pinochet, ya, pero
a través de eso son muchos personajes, o sea, muchos países que se van a incluir también en condenar la dictadura militar, ¿ya? Entonces, este asesinato que se produjo en Estados Unidos, Letelier, que es el padre de un diputado, senador, no me acuerdo bien claro, pero el diputado Letelier, uno que tiene Juan Pablo Letelier, ¿ya? Como se va a investigar este proceso que fue establecido, entonces, que fue llevado a cabo por los jerarcas de la DINA, que sería Manuel Contreras, ¿ya? Quien está cumpliendo, ya dijimos en la clase pasada, varias cadenas perpetuas, no en lo que nosotros, no en una prisión real, pero al menos ha sido condenado por la historia. Y el brigadier Pierre de Espinosa, ¿ya? A pesar de todo lo que se luchó, digamos, y lo que se buscó hacer durante el gobierno de Frei por eliminar estos aspectos, hubo mucho bloqueo legislativo, de manera, entonces, de no permitir que se eliminaran estos enclaves autoritarios que él había dicho antes, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que este es como uno de los temas que todo el mundo dice, así como que Frei se la pasó viajando alrededor del mundo y que en realidad estaba más en los otros países que en Chile. El tema de eso responde en realidad, no es porque Frei viajara porque le gustaba mucho viajar, no es eso. Él viajó, digamos, en cierta forma como para restablecer relaciones con los otros países después de la dictadura de Pinochet. Durante el gobierno de Elwin, nosotros sabemos que se hizo un proceso lento de transición. Entonces, una vez que asume Frei, una vez que ya está como consolidada la democracia en el país, Frei va a empezar entonces a viajar. Por eso se realiza tanto, porque se busca como restablecer estas relaciones con los otros países, relaciones internacionales, ¿ya? A través de todo el tema. Me parece que hubieron varios con problemas para ingresar a la página, pero napo, recalcarles nomás que tienen que no le peguen a sus computadores, ¿no? Y que la revisen nomás en YouTube, ¿ya? Siempre tenemos problemas técnicos los lunes, ¿ya? Pero este es el último, así que tengamos ánimo nomás, ¿ya? Entonces, por eso entonces es que Frei, ya, sigamos, es Frei todo el tema que empieza como a viajar para restablecer relaciones internacionales. Se empiezan también a firmar muchos tratados de libre comercio, ¿ya? Para, digamos, restablecer esta situación, ¿ya? Al mismo tiempo, entonces, digamos, Chile empieza como a tener relaciones internacionales con estos países de la misma manera. Bueno, Frei tiene que enfrentarse a una crisis asiática y que va, digamos, entonces a afectar de cierta forma el crecimiento económico de Chile, porque nosotros sabemos que Asia es uno de los mayores compradores de los productos chilenos, ¿ya? El mercado asiático compra, no sé, vino, frutas, todo bastante, un mercado bien amplio de compra hacia Chile, ¿ya? Entonces, además de eso, Frei va a realizar una reforma al sistema educacional que va a implicar, como yo les dije la otra vez, los cambios y las reformas educacionales tienen mucho que ver con el gobierno que esté. O sea, del gobierno en realidad generalmente dependen estas reformas y estos cambios que se hacen a los currículum en educación, porque responden en cierta forma a la ideología de los gobiernos de turno, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces se va a realizar también otra reforma al sistema judicial que va a buscar realizar entonces mayor transparencia en los procesos de juicio y del cumplimiento de las leyes, ¿ya? Después vamos a tener entonces el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que se extiende del 2000 al 2006, también dura 6 años. Y, a ver, aquí va a haber como un cambio porque nosotros sabemos que Elwin era DC, al mismo tiempo Frei también lo era. Lagos Escobar entonces es un socialista, es miembro del Partido por la Democracia, del PPD. A ver, porque chiquillo, el PPD como que se forma porque el Partido Socialista no podía existir. Por eso, digamos, como las personas que eran como miembros del Partido Socialista y que tenían ideas afines con ese sector político, se inscriben en lo que es el PPD, que es el Partido por la Democracia, ¿ya? Pero también son personas socialistas, se supone. Entonces, Lagos
va a empeñarse entonces como en una institucionalidad que busca crear un seguro de desempleo, va a promover una ley para establecer el plan de acceso universal de garantía explícita, el plan AUGE, ya en atención de salud, ya que eso continúa hasta hoy, se ha ido mejorando considerablemente, pero con Lagos es con quien comienza esta idea del auge, y además un programa de protección social para las familias pobres, que es el Chile Solidario. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos nosotros en en esto que acabamos de leer, vemos todo el tema que tiene que ver con un poco de atención hacia los sectores populares más vulnerables, ¿ya? Al mismo tiempo, se va a diseñar el Transantiago, que es para los que sean de acá de Santiago, no es por ponerme centralista, pero hablo desde mi experiencia, para que no me reten después. Entonces el Transantiago se va a diseñar con Lagos Escobar, después va a ser aprobado y puesto en marcha por Bachelet, pero Lagos es quien va a diseñar este sistema de transporte. Se va a aprobar una nueva ley de matrimonio civil, donde se va a permitir entonces el divorcio. Antes no sé por qué me están hablando de guerra civil, estamos hablando de matrimonio civil. El divorcio, que antes no era permitido, con Lago entonces va a ser incorporado, y se produjo más o menos el mismo debate frente al divorcio que se produce frente a todas las cosas nuevas, frente al aborto, frente al matrimonio homosexual. Siempre se va a producir el mismo debate, ya que es como que ciertos grupos, principalmente los grupos más de la iglesia, más cercanos a la iglesia católica, se muestran contrarios a permitir estos aspectos, ya en este caso el divorcio. Entonces se inicia la aplicación de la reforma procesal penal, se va a aprobar la ley de funcionamiento estudiantil con aval del Estado. Su profesora, yo, estoy endeudada como 20 años más por el famoso crédito con aval. Respecto a la Constitución, entonces, se realizan unas diferentes reformas que se buscaba entonces democratizar lo que había sido la Constitución, que era heredada por el gobierno entonces militar, por la dictadura militar previa. ¿Qué más? Bueno, se va a constituir otra comisión que buscaba esclarecer todos los temas que no estaban claros con respecto a los derechos humanos, en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que empieza, además, el tema de los detenidos desaparecidos, empieza como a entregar reparaciones económicas, entre comillas, digamos, como para los torturados en dictadura, no solamente los desaparecidos, sino también los torturados. Aquí es cuando muchos de ustedes quizás pueden, si no me equivoco, la clase pasada, habían varios que mencionaban que sus abuelos habían sido torturados o presos políticos, por lo tanto tenían becas en educación, salud, ya todo ese por un tema de reparación frente a lo que se hizo durante la dictadura militar, de la tortura y tomar presos políticos. Además, se firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China y con Corea, ¿ya? También, un acuerdo de asociación económica con lo que hace la Unión Europea, la PRAIS, como dice Locura Oceánica, que es la de salud. ¿Qué más? Proliferó el sistema de las concesiones, obras públicas, se empieza a trabajar en obras públicas, y el gobierno, va a hacer frente a varios casos de corrupción. Ya ahí va a estar el caso Mobgate, que igual ustedes son chicos como para acordarse, pero cosas medias chantas, diciéndolo en lenguaje bien coloquial, que habían sucedido durante la administración de Lagos, ¿ya? Después tenemos el primer gobierno de Michelle Bachelet, que es entre 2006 y 2010, ¿ya? Y aquí ya va a durar 4 años el periodo presidencial, va a volver a durar 4 años. Michelle Bachelet va a ganar una segunda vuelta, va a ser electa entonces como la primera presidenta. A mí me carga que diga presidenta, porque ella es presidenta, aunque sea mujer. Esa cuestión de cambiarle, porque presidente, no, vamos a decir la primera presidente mujer, ¿ya? No presidenta, es como extraño esa palabra, como inventar. Entonces, ella como la primera presidente mujer va a estipular entonces la gratuidad en el sistema de salud para personas mayores de 60 años. Además, entregan los famosos bonos de invierno a las familias, con el de los quintiles más bajos, ¿ya?
No digan presidenta, presidente. ¿Ya? No, yo soy feminista, Ronald, por eso me encuentro en contra de esta idea de presidenta. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, y además de eso, de los bonos de invierno a las familias de escasos recursos, realiza una reforma al sistema de pensiones también. Se va a realizar un sistema intersectorial de protección social. ¿Ya? A ver, voy a hacer un paréntesis, chiquillo. Me carga cuando se refieren a Bachelet criticándola por su físico. Ya ustedes pueden criticar todas las medidas, pueden no estar de acuerdo políticamente con ella, pero si es flaca o si es gordita, eso no le afecta absolutamente a nadie. Lo que importa de una persona es las capacidades que tiene como para realizar su trabajo, no el resto, no lo cuántos kilos pese. ¿Ya? Cerrando el paréntesis, vamos a continuar. Ella entonces crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Energía. Se promulga la nueva ley que regula el consumo de tabaco y la ley para regular la subcontratación laboral. ¿Ya? Aquí esa ley es súper importante, chiquillos, porque hasta el momento los subcontratistas son como que habían funcionado de manera bien negativa, ya le pagaba muy poco a las personas, entonces durante el gobierno de Bachelet esto va a empezar a regularse. ¿Ya? Además, el tema de que regula el consumo de tabaco, antes de esto, chiquillos, se podía fumar en cualquier parte, ¿ya? O sea, y eso era, para las personas que tenemos asma o cualquier otro tipo, es súper negativo y era súper incómodo, ¿ya? Por lo tanto, una vez que empieza, que se establece esto, se establece que se puede fumar solamente en lugares abiertos o en ciertos sitios habilitados para eso, ¿ya? Después, en el gobierno de Piñera va a ahondarse aún más en lo que es la reforma del consumo de tabaco, ¿ya? Después, dentro del gobierno de la Bachelet, el mayor problema van a ser las movilizaciones estudiantiles. Ya aquí esto me toca porque yo aquí en el 2006 era pingüina, fui parte de la revolución de los estudiantes hace unos años atrás, que se protestó, digamos, entonces por la calidad de la educación. Y esas grandes protestas en masa son las que van a dar paso a las reformas que se fueron haciendo posteriormente y a las protestas que siguen existiendo hoy en día, ¿ya? Esa revolución estudiantil, la del 2006, la que es conocida como la Revolución Pingüina, va a ser como la primera, la que va a poner, digamos, en la palestra todo el tema que tiene que ver con esta necesidad de reformar digamos, el sistema educacional, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a originar una nueva Ley General de Educación, terminando con la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, se va a dar a la LEGE, que es la Ley General de Educación, se va a dar paso. Además, se enfrenta, digamos, se descubrieron muchos errores que se habían producido en la identificación de detenidos desaparecidos, porque aquí aparecieron como otros aspectos súper negativos de gente que en realidad no había sido detenida, desaparecida, no había sido presa política y habían, digamos, mentido para tener acceso a los beneficios que se le entregaban digamos, a las personas que habían sido efectivamente torturadas y presas políticas, ¿ya? Además, las relaciones cívico-militares, o sea, entre el gobierno y lo que es las Fuerzas Armadas se mantuvieron en buen pie, sin ningún, digamos, mayores inconvenientes. Se mantuvo el modelo, entonces, que alegó Ricardo Lago. El cobre va a experimentar una alza histórica en su valor, ¿ya? Que no sé si se acuerdan, es que no sé, me pierdo en su edad, chiquillos, de repente, pero durante el gobierno de Bachelet es cuando Andrés Velasco, quien fue candidato presidencial las elecciones recién pasadas, él se desempeñaba como ministro de Hacienda, ¿ya? Y, digamos, en cierta forma, como que muchos le criticaban que guardaban mucha plata de lo que se estaba recibiendo por el cobre, porque se produjo este superávit fiscal respecto digamos, a lo que entraba en platas por el cobre. Se hicieron diferentes protestas, también el tema del royalty, pero igual son muy chicos, no sé si se pueden acordar. Pueden preguntarle a sus papás, a sus tíos, hermanos, si tienen hermanos mayores, ¿ya? Y como para que podamos relacionar. Un superávit fiscal, me preguntan aquí, es cuando hay mucha plata, ¿ya? Porque entró mucha plata por parte del cobre y se supone como que eso se guardó en el fisco, ya no se invirtió en tantas cosas, pero como que se guardaba plata. Y el Estado tenía más ganancia de lo que, digamos, de lo que se invertía. Eso es un superávit, ¿ya?
Ya, y eso en general, así como con el gobierno de Bachelet. Después tenemos el gobierno de Piñera, que es el gobierno que acaba de terminar, entre 2010 y 2014. Ya, ¿qué es digamos, a ver, ay, se me fue la palabra, pero lo novedoso o lo que, eh, ya, tampoco van a empezar a reírse de Piñera, pues chiquillos, chiquillos, acostúmbrense a criticar las capacidades de una persona, no su físico, ni su orientación sexual, ni nada, solamente las capacidades de una persona. Por eso es porque ustedes pueden jugar a alguien, nada más. ¿Ya? Me da rabia que se pongan tan tontos. Entonces, el gobierno de Piñera tiene como particularidad, o sea, la palabra que se me había ido, que es el primer presidente de derecha que es elegido desde el retorno a la democracia. Sabemos que Elwin y Frey eran de la democracia cristiana, que Lagos era del PPD y Bachelet era del Partido Socialista. Entonces, se va a aprobar entonces una ley que va a eximir el pago del 7% de cotización en salud a los pensionados, ya del sistema de pensiones solidarias. En el latifundio, ya, chiquillos, lo hemos explicado un millón de veces. Latifundios son como los fundos, como entre comillas, para disminuir, como para más simple. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, Piñera establece entonces, o sea, bajo el gobierno de Piñera se promulga esta ley que hace durar el prenatal hasta 6 meses. Antes eran solamente 3, se extiende a 6 meses. Bueno, ahí hay letra chica, pero como todas las cosas, todo tiene letras chicas. Y, digamos, se hace una reforma tributaria como para expandir el gasto en educación durante el gobierno de Piñera. Se va a crear entonces el Ministerio de Desarrollo Social, se reformula el Minedeplan y se transforma entonces el Ministerio del Interior en Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Eso, chiquillos, no es menor, ya, ojo, porque durante el gobierno de Piñera, el primer ministro del Interior era Heinz Peter, que dicen las malas lenguas por ahí, un montón de otras cosas. Pero es el Ministerio de Interior entonces pasa a llamarse de Seguridad Pública. Y eso no es menor, chiquillo, igual es bien significativo. Al mismo tiempo, el gobierno de Piñera va a enviar entonces el ABP, que es el Acuerdo de Vida en Pareja, que se va a aprobar, o sea, en realidad no estoy bien, no sé si se aprobó o no, porque todavía estaba como en discusión últimamente, me parece que se aprobó, pero había hasta hace poco, hasta hace unos 1 o 2 meses atrás, estaba el ABP siendo discutido dentro del Congreso, ¿ya? ¿Qué buscaba entonces? La vida afectiva entre dos parejas del mismo sexo o, digamos, parejas diferentes que no estaban interesadas en el matrimonio, ¿ya? Gatita la loca me dice que sí se aprobó. Creo que con algunos observaciones, pero se aprobó. ¿Ya? Gracias por la información. Además, entonces fue todo el tema de los mineros, de los 33, que andaba con el papelito, estaba bien en el refugio, ya todo el tema, que eso elevó como mucho la popularidad del gobierno de Piñera en el momento, y también la de Lawrence Goldborn, que había sido, digamos, como el ministro que había estado presente durante digamos, esta situación, ¿ya? Bueno, en el gobierno de Piñera también surgieron muchos movimientos sociales. Desde Bachelet empiezan a surgir y ya en el gobierno de Piñera también aún más, al ser, digamos, un presidente de derecha, muchos otros sectores también empiezan a movilizarse. Digamos, se buscaba reivindicación nacional, todo el tema de en Aysén, si se acuerdan ustedes que surge la figura de Iván, se me olvidó el apellido. ¿Ya? Pero empiezan a surgir como estas figuras que están en contra de muchos aspectos, principalmente, como dice ahí, de la reivindicación regional, como buscando acabar un poco con todo el tema del centralismo. Las marchas Magallanes en Aysén también, Iván Fuentes, gracias Javier. Las marchas estudiantiles también que se van a producir durante el 2011, también durante el 2012. Marchas ambientalistas que tenían que ver con Pascualama, con los temas del río, no, Pascualama es con Bachelet, pero con el tema de los ríos Becker y Pascua también. Además de eso, los índices económicos mejoran en el gobierno de Piñera en relación a los índices económicos que se habían sucedido en los gobiernos previos, ¿ya? Bueno, el censo también que realizó Piñera, que no, que como dice por ahí, que fue un poco un fail, pero, en fin. Ya.
Entonces, uy, aquí no se ve casi nada. Pero ustedes tienen el Power para que lo revisen, ya, para que terminemos rapidito y hagamos el resto. Las principales reformas entonces a la Constitución. Bueno, no, aquí no está incluido el gobierno de Bachelet porque todavía estamos en el gobierno de la Bachelet en el segundo, no podemos incluirlo porque aún no ha terminado, ¿ya? Pero digamos ustedes como estudiantes muy informados están al tanto de lo que ha sucedido porque ven las noticias, por último, no las vean necesariamente, pero por último sigan noticias en Facebook, ¿ya? Páginas de noticias, si no les gustan las noticias nacionales, un poco más alternativas, también páginas no tan oficiales, ¿ya? ¿Qué más? A ver, dentro de las principales reformas a la Constitución está que se va a reducir entonces el periodo presidencial de 6 a 4 años. ¿Ya? Esto se hace durante el gobierno de Lagos, ya el año 2005. Yo sé que no se ve, chiquillos, pero no contaba con eso. Pueden revisarlo en el Power que ustedes tienen y si no, se los subo a la noche. ¿Ya? Se va a disminuir entonces el requisito de edad para ser elegido presidente o miembro del Senado de 45 a 35, o sea, se disminuye en 5 años. Se va a aumentar las capacidades fiscalizadoras de la Cámara Baja, además se va a eliminar los senadores designados y vitalicios, ya que eso igual es súper importante. ¿Qué más? Para hacerlo cortito. Se va a retirar la referencia al sistema electoral binominal, pero todavía sabemos que no se ha eliminado el sistema binominal. Extendió la prohibición de ser candidato a parlamentarios, a subsecretarios, oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales de Carabineros, todas las personas que, digamos, que tuvieran un cargo público no podían presentarse como a este tipo de elecciones. ¿Qué más? Estipuló que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica, se establece el Contralor General de la República, ya no resulta inamovible y es designado por un periodo de 8 años, elimina la función de las Fuerzas Armadas de ser garantes de institucionalidad, ¿ya? Chiquillos, no sé qué pasó con los colores. ¿Me ven en blanco y negro o no? ¿Sí? Igual me veo extraña. ¿O no? O yo nomás veo mal. No sé qué habrá pasado. No sé qué está sucediendo. Estamos con una cámara nocturna. No sé en realidad qué está pasando. Ya, no importa. Ya. ¿Qué más? Bueno, eso, el tema del garante de la institucional, aquí recién en el año 2005 se va a eliminar, algo que había sido establecido durante la dictadura. Se dispuso que los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros ya no son inamovibles en sus cargos. El presidente de la República puede ordenar su retiro. No sé por qué de repente me va bien y no. Ya, no sé. ¿Qué más? Establece que para declarar estado de asamblea en caso de guerra externa, el presidente de la República necesita el acuerdo del Senado, no del Consejo de Seguridad Nacional. Se estipula que para declarar el estado de sitio, el presidente de la República necesita el acuerdo del Senado. Estableció que una ley orgánica constitucional permite la creación y modificación de las regiones, provincias y comunas actuales. ¿Ya? No sé qué pasa. Tengo miedo. Ya, entonces, en realidad, como a grandes rasgos, para que nos quede claro el tema, porque esta es como lo último de eso y vamos a pasar a la materia de hoy día, es el hecho de que Lagos va a poner fin de manera así como bien enfática a todo lo que tiene que ver con con lo que es la continuidad, en cierta forma, de lo que había dejado establecido Pinochet durante los últimos meses de su gobierno militar. Ya, entonces Lagos va a poner fin a esa situación y le va a dar como un cambio, digamos, entregando mayores otras cosas, ¿ya? Ahora, vamos a la materia de hoy día. Oh, miren, se ve ahí. No sé qué está pasando. Ya, ahora sí. Pero me sigo viendo de ese color. No entiendo nada. Ya no importa. Ignoren el color porque nos vamos a desconcentrar todo. Ya, el Estado de Derecho entonces, chiquillos, democracia y desarrollo, que es lo último, no lo vamos a alcanzar a ver así como bien completamente, ni muy como detallado, pero la idea es que lo alcancemos a ver. No vamos a hacer break hoy día, no sé si eso estará permitido, pero no lo voy a hacer, porque si no, no vamos a alcanzar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el Estado de Derecho existe la división de poderes, ¿ya? Eso es como lo principal dentro del Estado de Derecho, ya. Hagamos el cambio, chiquillos, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el poder se divide en tres, en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya?
Existe entonces una coordinación de funciones entre los tres poderes, ¿ya? No es como que cada poder sea independiente de sí, sino que se supone que los tres trabajan en conjunto, ¿ya? Como en coordinación. Además tenemos las garantías constitucionales que, dentro de lo que es el Estado de Derecho se establecen estas garantías que indican que las garantías constitucionales son inherentes al ser humano. Eso significa que todas las personas que nacemos, tenemos ciertos derechos, ya ciertas garantías que están establecidas en la Constitución. Además de eso, tenemos el principio de legalidad. Ya, pues chiquillos, que no sé qué es lo que pasa. No comprendo nada. Ya, tenemos el principio de legalidad que establece que la ley va a ser normativa y va a condicionar el actuar de los órganos del Estado. ¿Ya? Además tenemos el principio del Estado social que indica que todo el aparato público, ya el poder administrador, tiene que realizar sus funciones y todo el tema en pos de los intereses públicos, que es denominado como el bien común. ¿Ya? Ustedes saben que uno de los aspectos del Estado fundamentales es garantizar el bien común para las personas, ¿ya? Y después tenemos otro de los principios del Estado de Derecho, es el Estado democrático, que establece un Estado participativo donde se tomen decisiones que van a afectar al Estado, ¿ya? A través, de elecciones periódicas, ¿ya? Chiquillos, que no sé cómo arreglar eso, ¿ya? Si igual me distraigo, como que me perturba. Ya. Entonces, aquí tenemos entonces los poderes del Estado. Tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo recae entonces en el presidente de la República, el poder legislativo recae en lo que es el Congreso Nacional y el poder judicial en los tribunales de justicia. ¿Ya? Acá, porque el ejecutivo ejecuta, ¿ya? O sea, por eso se llama ejecutivo, porque es quien ejecuta, ¿ya? El legislativo, que son los que crean las leyes y legislan para eso, y el judicial, que es el garante de que estas leyes se vayan a respetar, ¿ya? Que garantiza que se respeten las leyes. ¿Ya, chiquillos? Chiquillos, yo no hice nada con esto, no sé qué es lo que está pasando. Ya, entonces, los poderes del Estado. Tenemos en primer lugar al Poder Ejecutivo, ya que sabemos, por lo tanto, que la administración del Estado le corresponde al presidente de la República. Hablo muy rápido. Espérenme que... Ya. Entonces, dentro del Poder Ejecutivo se establece lo que es lo que son las funciones de gobierno. Ya, aquí les estoy explicando lo que están preguntando, chicos. Ya, concéntrense. Las funciones de gobierno que buscan, que tienen como fin dirigir al país buscando el bien común. Chiquillos, nunca se olviden del bien común. Es súper importante, ¿ya? Porque se supone que eso es lo que busca un Estado. Ya, dentro de las funciones del gobierno está buscar el bien común. ¿Ya, chiquillos? Como para que no se pongan nerviosos. Y además tiene funciones administrativas que están relacionadas con los ministerios, con las intendencias, con las gobernaciones y otros órganos de gobierno y de servicios públicos. ¿Ya? Todos esos aspectos responden, y son parte de lo que es el poder ejecutivo. ¿Ya? Chiquillos, Estado, por favor, es con E mayúscula. No lo pongan con E minúscula porque estarían hablando de otro Estado. Cuando hablamos del Estado de Chile es con E mayúscula. ¿Ya? Entre las atribuciones entonces del presidente de la República vamos a tener que, en primer lugar, están declarar los estados de excepción constitucional. ¿Ya? Se arregló. Dictar, previa delegación, de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley, ¿ya? Sobre ciertas materias que establece la Constitución. También es encargado de nombrar al Contralor General de la República en acuerdo con el Senado. Es quien puede nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, ¿ya, chiquillos? A los subsecretarios, a los intendentes y los gobernadores. El presidente, los ministros de Estado, creo que lo mencionamos previamente en algún momento, si no, no.
no me acuerdo, es el encargado de nombrar a los ministros de Estado. Y los ministros de Estado son personas que cuentan con la confianza del presidente de la República. Ya son nombrados por él. Nadie puede, digamos, inmiscuirse en el nombramiento de estas situaciones. Son nombrados por el presidente de la República. ¿Ya? El presidente puede convocar a plebiscito y concurrir a la formación de las leyes, puede sancionarlas y promulgarlas. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos para ser escogido como presidente de la República? En primer lugar, tener nacionalidad chilena, según lo dispuesto en la Constitución. Tienen que tener 35 años de edad mínimo, no pueden postular con menos edad que eso, y tienen que ser ciudadanos con derecho a sufragio. ¿Ya? Queda clarito como esta es la idea del poder ejecutivo. Después tenemos al poder legislativo, que responde a lo que es el Congreso Nacional de Chile. ¿Ya? Digamos, y nosotros sabemos que está dividido en dos, en lo que es la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Ya? ¿Qué pasa con el poder legislativo? En primer lugar vamos a tener la Cámara de Diputados, que está integrada por 120 miembros elegidos también en votación directa popular, ya por los 60 distritos electorales. Y nosotros sabemos que los diputados van a ser renovados íntegramente cada 4 años. ¿Ya? No, me perdí de qué estaban preguntando. Ya. Sí, son muchos diputados. Ya. ¿Qué más? Ya, sí, ya. ¿Y cuáles son los requisitos para ser elegido diputado? También tienen que ser ciudadanos con derecho a sufragio. Pueden tener, aquí ya son mucho más jóvenes, 21 años de edad es como el mínimo que pueden tener. Tienen que haber cursado la enseñanza media o su equivalente. Para ser diputado de la República Chilena no se exige ningún tipo de estudio superior. Ya con enseñanza media, digamos, como que basta y sobra. Y tienen que tener residencia en la región a la que pertenecen. Digamos, si se postulan, no sé, por Puente Alto, tienen que vivir en Puente Alto, se supone. Si se postulan por Aysén, tienen que vivir en Aysén. Si se postulan por Viña, tienen que vivir en Viña, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué más? Y bueno, no pueden ya así como cambiarse a vivir un día a otro, sino que tienen que estar viviendo como por 2 años, llevar 2 años viviendo en el mismo lugar, ¿ya? Entre las atribuciones de la Cámara de Diputados, entonces, está fiscalizar los actos del gobierno, realizar juicios políticos o acusaciones constitucionales y legislar. Por eso son parte del poder legislativo, ¿ya? Una de sus atribuciones, además de legislar, son estas otras dos, ¿ya? Sí, tíos, tienen que tener cuarto medio cumplido. La educación superior no es necesaria, pero sí tienen que terminar su educación media, ¿ya? Y entonces los senadores, aquí son menos, que son 38 miembros, también son elegidos en votación directa por las circunscripciones electorales en consideración a las regiones del país, ¿ya? Cada región será una circunscripción, excepto en 5 de ellas que serán divididas en 2 circunscripciones, que son, digamos, las regiones más grandes, que serían la Quinta, la región de Valparaíso, la región metropolitana, la región del Maule, el Biobío y la Araucanía, ya que son como las regiones como más grandes, con mayor cantidad de habitantes, todo el tema, ¿ya? Y cada circunscripción entonces elige 2 senadores y duran 8 años en su cargo, ¿ya, chiquillos? Por eso, digamos, las elecciones de diputados son más regularmente porque duran solamente 4 años. Y entonces, las atribuciones del Senado, además de legislar, ya está otorgar la rehabilitación de la ciudadanía y conocer las acusaciones de la Cámara de Diputados, ¿ya? ¿Por qué duran 8 y no 4? En realidad no sabría decirles por qué, el motivo exacto, no lo desconozco, en realidad. ¿Ya? El Poder Judicial, entonces, es otro poder y está conformado por lo que es la Corte Suprema, que está ubicada en la ciudad de Santiago y está compuesta por 21 miembros, ¿ya? Por la Corte de Apelaciones, que son 17 cortes de apelaciones en todo el territorio nacional, ¿ya? Y por los juzgados de letras, que en cada comuna tiene que haber por lo menos un juzgado, ¿ya? Ahí.
Ya. Y forman parte entonces del Poder Judicial como tribunales especiales, los juzgados de letra de menores, del trabajo y los tribunales militares en tiempos de paz. ¿Ya? Estos aspectos entonces responden a lo que es el Poder Judicial, que es el garante de que se cumplan las leyes. ¿Ya? Aquí entra todo lo que es abogado, todo eso, los que quieran estudiar derecho, tienen que saberse esto al pie de la letra. ¿Ya? Entonces, después tenemos lo que es ciudadanía y creo que ahí terminaríamos. Muy rapidito, muy pronto. ¿Ya? ¿Alguna duda entonces antes de que empecemos con el tema de ciudadanía? Tenemos que hacer nuestra pregunta de desafío. Ya, entonces, los voy a dejar con la pregunta. Vamos a hacer un mini break porque tengo que hacerlo. Y vuelvo. ¿Ya? A ver, aquí me preguntan, si los tres poderes tienen la misma importancia. Sí, pues, se supone que los tres poderes son igual de importantes y como les dije al principio de esta materia, ellos trabajan en, digamos, en cooperación mutua. No es como que uno tenga preponderancia sobre el otro. Acuérdense que dijimos que eso había ocasionado muchos temas, conflictos, la preponderancia del Ejecutivo por sobre el Legislativo, después cuando el Legislativo también tiene preponderancia. La idea es que los tres poderes estén igualados, cada uno con diferentes... O sea, que sean iguales no significa que a lo mejor la importancia del Poder Ejecutivo puede ser más trascendental que otra, ya independiente de lo que uno crea. Pero independiente de ese aspecto, los tres poderes tienen que trabajan de manera como cooperativa entre ellos tres. Ya no hay uno que esté sobre el otro. ¿Ya? También preguntan por qué los militares, no sé, por qué los militares son juzgados aparte. En realidad, no sé. Me preguntan aquí, Piri Paula, la diferencia entre diputados y senadores. Bueno, la diferencia en general, a ver, como sale acá, la diferencia está principalmente en la cantidad de tiempo que dura cada uno en el cargo y las funciones que desempeñan. Ya, esas son como las principales diferencias. Los senadores también, digamos, representan a una circunscripción mucho más amplia que la de los diputados que representan distritos electorales. Ya, es diferente. Ya, a ver, me preguntan por qué los senadores ganan más. Porque, a ver, se supone que el trabajo se paga por mayor importancia, mayor responsabilidad, por eso es, digamos, más amplio el sueldo. Ya el senador tiene más responsabilidades que el diputado en general, además de que su cargo dura 8 años, ellos representan una mayor cantidad de 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 responsabilidades, ¿ya? Mayor cantidad de gente también, una circunscripción más amplia. Los diputados representan distritos electorales, ¿ya? Ya, se pusieron tontos con las preguntas. Entonces, vamos con la pregunta de desafío y volvemos en 2 minutos, ¿ya? Ya, entonces, chiquillos, yo no sé, no puedo dar, o sea, los senadores ganan como, no sé, como 15 millones me parece, pero no nos vamos a poner, a ver, no es que la pregunta sea tonta, pero no viene al caso en realidad como en la clase, ya no estoy ofendiendo a nadie, perdón si se malinterpretó, pero no viene al caso cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado. ¿Ya? A pesar de que no estemos de acuerdo con eso y no nos guste y nosotros ganemos poco y hagamos más cosas, pero es independiente de eso, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, la participación ciudadana se puede expresar a través de variadas instancias, entre las que se cuentan las juntas de vecinos. En estas organizaciones, la participación de las personas se caracteriza por estar vinculada al sector en el que vive,
B, estar reservada para las personas que tienen cargos públicos. C, ser la base de la gestión de la comuna. D, estar asignada a la mayoría partidaria presente en el municipio. O E, tener un carácter de obligatoriedad. Ya, entonces, no vamos a hacer break, respondámosla nomás. ¿Cuál es la pregunta? Ya. Sí, chiquillo, la respuesta. A de África, a veces por ahí. A. Ya. Sí, pues, es la A. Ya, la pregunta igual es cómo facilita, dice. La participación ciudadana se puede expresar a través de varias instancias, entre las que se cuentan las juntas de vecinos. En estas organizaciones la participación de las personas se caracteriza por A, estar vinculadas al sector en el que se vive. Igual es como regaladita esa pregunta. Ya, es del DEMRE, pero es como simple. ¿Ya? Y la otra también era esta, pero me parece que el otro día alguien la publicó en el grupo de Facebook. ¿Ya? Uno de los elementos constitutivos del Estado es la nación, la cual corresponde al conjunto de personas unidas por vínculos comunes de etnia, idioma y costumbres, entre otros. Respecto a esta temática, se puede afirmar que 1. Todo Estado está constituido por una sola nación. 2. Las naciones pueden existir sin que constituyan un Estado. 3. Las naciones de idiomas diferentes pueden ser parte de un mismo Estado. ¿Ya? Esta también, sí, como les decía yo, creo que alguien la posteó en el grupo de Facebook, ¿ya? Por lo tanto es como más fácil porque ya la discutimos y creo que también comenté yo. Entonces la alternativa es solo 2 y 3, ¿ya? ¿Por qué excluimos la 1? Ya, como para explicarles. La 1 se excluye porque dice todo Estado está constituido por una sola nación. Eso no es así. Ya dentro de un Estado pueden haber diferentes naciones. Ya, acuérdense que para responder esta pregunta, tienen que tener clara la definición de nación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sabemos, por ejemplo, Chile considera la nación solamente la nación chilena, pero hay otros países como por ejemplo México y Bolivia también que son estados plurinacionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos consideran más de una nación dentro de su país. Consideran también a lo que son los pueblos originarios, a lo que nosotros le llamamos etnias. Ellos los consideran como naciones. Que también acá en Chile es una de las luchas que tiene la nación, o sea, los mapuches por ser considerados como nación mapuche. Porque el Estado chileno no los considera como tal, los considera como un grupo, como una etnia originaria, pero no como una nación. ¿Ya? Entonces, por eso descartaríamos la 1, porque un Estado puede estar constituido por más naciones. ¿Ya? Entonces, sería la alternativa E, solo 2 y 3. ¿Ya? Volvamos entonces a la materia. Ya. Y con el tema de ciudadanía. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos. Ya. ¿Qué es la ciudadanía, chiquillos? El ciudadano es aquel nacional de un Estado que puede participar a plenitud en la vida política del mismo, ejerciendo los deberes y los derechos políticos, el de sufragio, el de optar a cargos de elección popular y otros que la Constitución y las leyes establecen. ¿Ya? Entonces, la ciudadanía básicamente, chiquillos, es como es lo que le otorga a un ciudadano, o sea, a un habitante de un país, de un estado, como esta ciudadanía chilena, ¿ya? O sea, digamos como pertenecer a este estado, por lo tanto, poder desenvolverse políticamente dentro de él, ¿ya? A ver, aquí preguntan si los niñitos no son ciudadanos. Yo siempre me hice la misma pregunta cuando era más chica. ¿Por qué era necesario tener más de 18 años? Porque el ciudadano, chiquillos, como... A ver, aquí si ustedes se fijan en la descripción, que yo se las leí literal, se establece que el ciudadano puede, digamos, optar a cargos de elección popular, a también ejercer el sufragio. Entonces, un niño menor de edad, ya, porque nosotros consideramos en la mayoría de edad de los 18 años, no puede, digamos, optar a cargos de elección popular, ya, porque no están como preparados, como dijo ahí Doquimán, son incapaces relativos,
¿ya? Porque son personas que durante la niñez no pueden desempeñarse como ciudadanos, sí posteriormente, sí después de que cumplan los 18 años, ¿ya? Pero antes de eso, no son considerados ciudadanos porque no pueden desempeñarse de tal manera, ¿ya? Como dice Piri Paula ahí, tienen solo la nacionalidad, pero no son ciudadanos del Estado, no son ciudadanos en sí, claro, tienen nacionalidad chilena, por supuesto que son chilenos. Todas las personas que nacen, digamos, dentro del país y otros aspectos también que están en la Constitución, las personas que llevan más de 5 años viviendo en el país, que nacieron, que son hijos de padres chilenos en el extranjero en funciones chilenas, y otra serie de también por gracia. La nacionalidad es diferente, no es lo mismo que la ciudadanía, ya para que no la vayan a confundir. Todos los niños también son chilenos, tienen la nacionalidad, pero no son ciudadanos. Como dice ahí Cris, son proyectos de ciudadanos, sí. De cierta forma así se ve a los niños, ya. Van a ser ciudadanos posteriormente. Me parece que muchos de ustedes son, a varios son menores de edad, pero ya les va a llegar ciudadanía, ¿ya? ¿Ya? Ahora, hay países, para las preguntas que hacen ahí, que digamos, permiten doble nacionalidad, pero en general, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿queda clara la idea de ciudadanía? Sí, que sea ciudadano solamente las personas mayores de 18 años que puedan ejercer cargos políticos, que tienen que cumplir con sus deberes ciudadanos también, ¿ya? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? Va a otorgar entonces derechos políticos como ser elegido, como sufragar y formar parte de partidos políticos y también optar a cargos públicos no electivos, ¿ya? ¿Cuáles requisitos existen para ser ciudadano acá en Chile? En primer lugar, tienen que ser chilenos, ¿ya? ¿Ven que no es lo mismo la ciudadanía que la nacionalidad? Tienen que tener más de 18 años de edad y no haber sido condenados a pena aflictiva. Eso quiere decir estas penas de 3 años y un día o más, ¿ya? Eso es una pena aflictiva. Cuando son condenados a 3 años y un día o más, pierden la ciudadanía. ¿Qué más? ¿Cómo se pierde la ciudadanía entonces? La calidad de ciudadano se pierde por pérdida de la nacionalidad, ¿ya? Por condena a cadena pena aflictiva o por condena por delitos que la ley califique como delitos de conducta terrorista. ¿Ya? Si usted desempeña, digamos, como estos delitos terroristas, va a ser revocado de su nacionalidad, o sea, de su ciudadanía y en algunos casos también puede de la nacionalidad, ¿ya? Pero el tema de la ciudadanía es como más... es más como, o sea, si usted, claro, como dicen ahí, si usted pierde la calidad de ciudadano después de que cumpla su pena, puede volver a ser ciudadano, ¿ya? Pero mientras la esté cumpliendo, no. En ese sentido es como más flexible que lo que es el tema de la nacionalidad. O sea, si una persona pierde la nacionalidad, tiene que hacer todo un escándalo como para poder recuperarla, ¿ya? Por traición a la patria, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces, clarito. Como el agua, sí. El sufragio en Chile, entonces. El sufragio es secreto, es igualitario y es personal. Ya, eso todos tienen que saberlo. Ya, o sea, eso quiere decir que el voto es mío, es propio, no lo puedo compartir, no puede ser influido tampoco por nadie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es necesario? Usted, para poder ejercer sufragio, tiene que ser ciudadano. Ya no puede ejercerlo una persona que no sea ciudadana. ¿Ya? Ahora, antes de la ley 20.568 no se tienen que aprender el número de la ley. Basta con que sepan ley de voto voluntario, inscripción automática. ¿Ya? Así como es más conocida. ¿Ya? De acuerdo a esa ley, o sea, antes de que se promulgara esto, al tiro respondo a tu pregunta, Lisette, ¿ya? Antes de que se promulgara esto, las personas necesitaban ir a inscribirse a los registros electorales para poder ejercer voto, para poder tener derecho a sufragio. Yo, por ejemplo, ahí se me cae el carnet, me fui a inscribir cuando cumplí los 18 años para poder votar, ¿ya? Y una vez que una persona estaba inscrito, tenía que ir a votar obligatoriamente a todos los procesos eleccionarios, ¿ya? Ahora,
voy a responder tu pregunta, Alicia, que me dice, ¿qué significa que sea igualitario? Significa que todos los votos tienen el mismo valor, ¿ya? Em, Claro, no tanto por un tema, claro, tiene que ver, como dice por ahí, no sé mi nombre, que es para hombres y mujeres sin distinción religiosa, racial, étnica, ningún tipo de distinción. O sea, todos los votos valen lo mismo. Mi voto vale lo mismo que el voto de la presidenta, presidente, no sé, mi voto después puede valer lo mismo que cualquier persona. Todos los votos valen exactamente lo mismo, ¿ya? No son diferenciados. ¿Eso es qué significa que es un voto igualitario? ¿Ya? Eh, ¿Qué más preguntan? No sé, que de repente como que me pierdo. A ver, Fabiolita pregunta por qué las mujeres no votaban antes, porque también eran consideradas como incapaces, ¿ya? No eran consideradas ciudadanas. Y eso se cambia, lo vimos en las clases pasadas, en 1949, ya cuando la mujer recién puede ejercer voto, digamos, eh, eh, dentro de los procesos eleccionarios. Ya previo a eso, porque se consideraba que la mujer no era capaz de ejercer el voto por un montón de otros aspectos. No era intelectualmente, no estaba capacitada, podía ser influenciada, no sé, por el marido, todo el tema. ¿Ya? Eh, entonces, siguiendo con el tema, antes de las preguntas, eh, después de, retomando donde habíamos quedado, en el tema de que yo les había mencionado que antes uno tenía que inscribirse en el registro electoral y después tenía que, digamos, ir a votar obligatoriamente cada vez que se realizaran estos proyectos, o sea, estas elecciones, estos procesos eleccionarios. Después de que se aprueba la ley 20.568, que es la ley inscripción automática, voto voluntario, todas las personas que sean de nacionalidad chilena, que sean, por lo tanto, mayores de 18 años, eh, preguntan aquí si el proceso debe ser informado. Sí, el proceso tiene que ser informado, tiene que ser transparente, tiene que asegurar la legalidad del tema. El voto voluntario pasa ahora en el gobierno de Piñera. Ya es súper reciente todo el tema y de hecho hay varios como sectores que quieren volver al voto obligatorio, inscripción o sea, quieren volver al sistema que había antes, que era inscripción voluntaria, pero voto obligatorio. ¿Ya? Lo que pasó después de con esto, déjenme explicarlo, ya. Entonces, se establece con esta ley que todas las personas que sean de nacionalidad chilena, mayores de 18 años y que no hayan sido condenadas a penas aflictivas, los mismos requisitos de la ciudadanía, ¿ya? Y además los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, están automáticamente inscritos en los registros electorales. O sea, ustedes cuando cumplan los 18, los que no los tengan, van a estar inscritos automáticamente, ¿ya? Pero el voto voluntario significa que si usted quiere, va a votar, ¿ya? No es necesario que vaya a votar, no es obligación de acuerdo a esta ley, ¿ya? Porque usted queda inscrito automáticamente, o sea, nadie escoge inscribirse dentro de esta ley. Por eso es que el voto es voluntario. Antiguamente, y a lo que algunos sectores políticos quieren volver de nuevo, es que si yo me inscribo voluntariamente, lo hago a conciencia, por lo tanto debo ir a votar. ¿Ya? Eso era lo que sucedía antes, ahora no. Ahora usted tiene que ir, chiquillos, todas las personas tienen que tener, chiquillos, ya, están haciendo preguntas muy redundantes. Acá dice, para usted tiene que ser ciudadano y de acuerdo a la nueva ley, todas aquellas personas que sean de nacionalidad chilena, mayor de 18 años y no hayan sido condenadas a pena aflictiva, y los extranjeros que estén viviendo en Chile por más de 5 años que tampoco hayan sido condenados a pena aflictiva. ¿Ya? Todas esas personas quedan inscritas automáticamente, pero ellos deciden si van a votar o no. ¿Ya? Por eso es voto voluntario. Ahora, por ahí preguntan, si a usted lo designan vocal de mesa, tiene que ir obligatoriamente. Ahí como que se pierde la voluntariedad. Si usted es designado vocal de mesa, tiene que ir a votar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta ley, el voto es voluntario, no es obligación concurrir a los locales de votación para ejercer sufragio. ¿Ya, chiquillos? Eso. Entonces, ¿cuáles son los cargos de elección popular para los que nosotros votamos? ¿Queda claro eso, chiquillos, chiquillas?
Ya, la elección del vocal de mesa es al azar, chiquillo, es como así a la chunte, o sea, al azar, en realidad. Ya, no responde a otra cosa. Ya, los cargos entonces de elección popular son presidente, quien es escogido por votación directa y por mayoría absoluta, eso quiere decir 50% más uno. Los diputados y senadores, que también son escogidos, electos por votación directa a través del sistema binominal, el alcalde, que es también escogido por votación directa, y los concejales, que son escogidos también por votación directa, pero ellos mediante un sistema de representación proporcional. ¿Ya? La elección de concejales es como bien enredada en general. Es como no es tan simple como que... ¿Cómo que no está el binominal? ¿Me perdí de algo? Está en discusión eliminar el sistema binominal, pero todavía no lo eliminan. ¿Ya? El sistema binominal también, chiquillo, me asusta, ¿no? Que digo, me perdí las noticias, no las vi. Dije, ¿cuándo pasó esto? Que no me enteré. Está en discusión, se quiere eliminar el sistema binominal, pero aún no, digamos, hay bastantes trabas para eso. El sistema binominal es súper complejo también de explicar. Yo nunca lo he entendido completamente, chiquillos. Lamento decirse, he tratado, he leído, pero no lo comprendo. Es súper engorroso, súper enredador. De verdad que no lo entiendo. Y lo he leído, lo he leído una y otra vez, pero no comprendo. ¿Ya? De verdad que es muy enredado. Lamento, chiquillos, no poder respondérselos, pero no lo entiendo. Dentro de mi comprensión no tiene sentido el binominal. Por eso yo en realidad como que no lo entiendo, no le encuentro sentido. No sé, no lo comprendo. ¿Ya? Y también el tema de la elección de los concejales también es súper... Claro, a ver, en general no vamos a ponernos a explicar el sistema binominal, pero como para que se hagan una idea, el sistema binominal lo que busca es como asegurar que salgan escogidos ciertos sectores políticos, ¿ya? Por ejemplo, yo voy con mi amigo de la lista de, no sé, somos la lista PREU, ¿ya? Lista Puntaje Nacional. Nosotros vamos a presentarnos a elecciones, ¿ya? Hay otra lista también. Pero si mi lista no saca, a ver, si yo saco, por ejemplo, el 50%, mi amigo saca el 40% y la otra persona saca el 35%, una persona de la otra lista, si nosotros, entre yo y mi compañero, no hacemos el doble de la otra lista, no salgo electo el primero y el segundo de allá. O sea, aunque el de acá tenga 40%, mi compañero, o sea, por lo tanto tenga más porcentaje que el de la otra lista que tiene un 30%, no va a salir electo porque se asegura que salga uno de cada lista. ¿Ya? Eso es el sistema binominal, como a grandes rasgos. ¿Ya? Ahora, si yo y mi compañero tenemos el doble de votación, salimos electos los dos. Ya es el doble del otro sector. Pero no siempre... O sea, no siempre se produce ese doblaje, ¿ya? Una lista generalmente no va a doblar a la otra, por lo tanto sale uno y uno, aunque el otro candidato haya sacado menos que otro, ¿ya? Por eso les digo que enredado es como extraño. Es como, no sé cómo explicárselos más, pero en general es eso. Se asegura que salga uno de cada lista, de cierta forma, como para buscar no sé, porque no se alcance nunca la mayoría en el Congreso de un sector político, ¿ya? O sea, es súper injusto que una persona que saca 40% no salga electa porque la otra persona que sacó 30% salió electa por él. Entonces, ese es el complejo, ese es el tema del binominal, ¿ya? Queda como más o menos claro porque de verdad yo nunca lo he entendido completamente, ¿ya? Pero es lo mejor que se lo puedo explicar, porque lo entiendo, claro, pero no sé cómo explicárselo más detallado. ¿Ya? Avancemos, si no vamos a morir. Entonces, el Estado chileno, continuando con el tema, es un Estado unitario, ¿ya? Además, tiene una administración descentralizada, ya en términos, digamos, territoriales y de funciones. Nosotros sabemos que, o sea, se le critica mucho a Chile el tema de que es súper centralista, que Santiago está todo el rato en el bien.
Sí, pues sí lo expliqué bien, pero es complejo. No sé cómo explicárselo de otra forma. Ya. Chile, siempre todo el mundo se queja de todo el tema de que Chile es un estado como muy, muy centralizado, pero en teoría, digamos, y en términos, digamos, territoriales y de funciones, el estado es descentralizado. Porque cada región, digamos, existen las provincias, todo el tema. ¿Ya? Los órganos del Estado entonces promueven la regionalización y el desarrollo solidario y equitativo entre regiones, provincias y comunas. Se supone que ni una región tiene preponderancia sobre la otra, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Tan, tan, o no? Ya, no, ya. Ese es el tema entonces, que Chile es como descentralizado en ese sentido. Para que eso se asegure, entonces, es necesario que existan ciertos diferentes organismos e institucionalidades, ¿ya? Entonces, del presidente se desprende el ministro del Interior, ya que, digamos, de él depende el Consejo Regional, los intendentes, los gobernadores y las municipalidades. Estos chiquillos de acá son los que se hacen cargo de las provincias. A ver, el intendente es el intendente de las regiones. Ya el gobernador gobierna lo que son provincias y las municipalidades son las comunas. Eso entonces busca asegurar que Chile no sea centralizado, ya que no esté como todo dentro, o sea, que no todo dependa de la misma, de como el mismo organismo, la misma institución, sino que sí, ya, no vamos a empezar con el, con el tema, ¿ya? Entonces, eh, todo esto de acá, digamos, lo que están acá, el Consejo Regional, el Intendente, el Gobernador y la Municipalidad, se aseguran y son los que están, digamos, que tienen que ver con un nivel más, digamos, territorial, ¿ya? Esa es como la diferencia. Sí, el intendente, para los que preguntan, es elegido, digamos, es designado, perdón, es designado por el presidente de la República, ya, al igual que los ministros, ¿ya? La municipalidad es acá la que tiene, digamos, depende de lo que es la elección popular, ya, la votación directa. Directa significa que es la ciudadanía la que escoge, ya no es como... La indirecta es, por ejemplo, como en Estados Unidos, que se escoge como a ciertas personas. Sí, para los que me dicen, los consejos regionales son los llamados core, como dice por ahí Esteban. La diferencia entre una votación directa y una votación indirecta es que la votación directa yo voy y voto por el que quiero que sea escogido, ¿ya? En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, alguien va y vota por una persona y esa persona va a escoger a la otra persona, ya como que va como en representación. Esa es la diferencia entre una votación directa y una votación indirecta, ¿ya? Para los que tengan como la duda. Entonces, como les decía yo, retomando, estos son entonces las que tienen que ver con divisiones territoriales y los ministros, están las CEREMIS, que son las Secretarías Regionales Ministeriales y los servicios públicos. Todo esto, chiquillos, asegura como el funcionamiento del Estado en, digamos, de manera descentralizada. No sé por qué están hablando del anarquismo, me perdí ya. Entonces, todo este organismo tiene que ver con eso. Ahora, me preguntan, si el presidente no puede ejercer su cargo, el vicepresidente lo toma, pero quedan muchos años. Se van a ver. Aquí es como, está buena la pregunta de Lisette. Cuando el presidente, por ejemplo, muere, no sé, cuando se muere el presidente, o sea, por mientras el ministro del Interior asume el cargo, digamos, como de, cuando no está el presidente, el ministro del Interior pasa a ser vicepresidente, pero cuando no está como momentáneamente, por ejemplo, cuando anda de vacaciones, ¿ya? No de vacaciones, cuando anda como en salidas, no sé, pues cuando está en otro país, en conferencias económicas, en otro tema, el ministro del Interior pasa a ser considerado vicepresidente en Chile, ¿ya? Cuando sí está el presidente, vuelve a su cargo de ministro del Interior. Ahora, si el presidente no está, digamos, muriera, que fue lo que sucedió con Manuel Montt, no, con Pedro Montt, perdón, en el centenario, el presidente muere durante su cargo, en el momento es reemplazado por el ministro del Interior, pero después es designado, digamos, como el sucesor a presidente por el Congreso, ¿ya? ¿Ya?
Sí, queda claro. Pero cuando... no, perdón. Cuando el presidente no está en el país por otro, digamos, por otro tipo de situaciones, que está en conferencias económicas, todo eso, es el Ministerio del Interior el que pasa a ser vicepresidente. Ahora, por ahí dijeron, o el presidente de la Cámara del Senado, que dice Esteban, claro, pero eso es cuando no está el ministro del Interior tampoco. O sea, cuando el presidente no está, cuando no está el ministro del Interior, ninguno de los dos es entonces el presidente de la Cámara del Senado el que pasa a asumir, digamos, estas funciones y a desempeñar las funciones ejecutivas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Clarines? Sí, sí. ¿Más preguntas al respecto de eso? Sí, ya. Que creo que queda poquito y vamos a terminar. Chananán, para que lloremos. Un espíritu emprendedor sabe que nada es para siempre. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. A ver, ¿qué me pregunta ahí? A ver, el intendente, la diferencia entre el intendente y el gobernador, para los que no entienden, es el intendente es como de la región. Ya, por ejemplo, el intendente de la región metropolitana, que él coordina todo lo que es la región metropolitana. La diferencia con el gobernador es que el gobernador es de cada provincia. Voy a hablar de nuevo por acá, digamos, por la región metropolitana, porque yo soy de acá, ya no me reten ni me acusen de centralista. Pero, por ejemplo, acá hay diferentes provincias. Está la provincia Cordillera, ya, por ejemplo, y eso es distinto. Ese es digamos, la función del gobernador. El intendente controla toda la región y el gobernador controla las provincias dentro de esa región. Que dentro de una región hay varias provincias. ¿Ya? No sé si queda claro. ¿Cómo el intendente de dónde es? Ya. El intendente sí es designado por... el intendente es designado por el presidente, digamos, por el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más preguntan? ¿Qué es un Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un Estado, digamos, así como súper simple y a grandes rasgos te lo explico, es un Estado que se rige por la Constitución. Ese es el Estado de Derecho. ¿Ya? Cuando se rigen por la Constitución. ¿Sí? Como simplemente. Ya. Entonces, continuemos. Ahora, vamos con las regiones y todo el tema. A ver, ahí, respecto al core que alguien pregunta por ahí, antes el core era designado también por, digamos, el Poder Ejecutivo. Ahora, creo que si no me equivoco, la elección pasada fue escogido democráticamente. ¿Ya? Pero antes de eso también era designado. Ahora, tenemos el tema de la comuna, ¿ya? La comuna, entonces, es la unidad territorial más pequeña de la región. Nosotros somos región, provincia, comuna, ¿ya? Como que en ese orden van, ¿ya? Tiene entonces como objetivo hacer efectiva la participación de la comunidad dentro de digamos, del país, ¿sí? Eh, Entonces, funciones privativas, tenemos el Plan Comunal de Desarrollo, el PLACODE, el Plan Regulador Comunal, la promoción del desarrollo comunitario, la aplicación de las disposiciones, ya todo el aseo y ornato, todos esos aspectos dependen de las alcaldías, ya de los alcaldes, por lo tanto de las municipalidades, ¿sí? El transporte, el tránsito público, construcción, urbanización, las ordenanzas locales, todo eso tiene que ver con la administración de la comuna, de la municipalidad, ¿ya? Ya. La educación y la cultura también, digamos, son funciones compartidas entre lo que es la comuna y el Estado, ¿ya? Un sistema gratuito que está destinado a asegurar el acceso a la educación de toda la población, ¿ya? Nosotros sabemos entonces que la educación, los colegios municipales dependen de ay, me fui.
se me fue la onda. Nosotros sabemos que los colegios municipales, otra vez fue la imagen, sabemos que los colegios municipales dependen de los de las municipalidades en general, ¿ya? Pero se supone que eso igual se hace en conjunto con con el Estado. Además del tema de la salud pública, también la protección del medio ambiente, son aspectos que son compartidos entre la comuna y el Estado, ¿ya, chiquillos? Como para que nos quede claro. Y bueno, la salud pública, protección del medio ambiente, consultorios generales urbanos, rurales, las postas, instituciones que, digamos, que busquen esto son instituciones compartidas. Por eso acá, privativas, que son exclusivas de la comuna, de la municipalidad, y las funciones compartidas. ¿Ya? No sé cuál es su pregunta, Lice, repítamela, porque se me va la... ya. Si la región tiene su alcalde, en mi caso en Antofagasta, tenemos un alcalde, es el mismo alcalde que tiene Mejillones, otros tienen otro alcalde. Otro, si no me equivoco, pero en realidad no sé, Lisset, nunca... O sea, yo he ido a Antofagasta de turista nomás, no... Me declaro completamente incompetente para responder la pregunta, ¿ya? Sigamos. Entonces, la municipalidad administra lo que es la comuna. El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad. Sabemos que es escogido por votación directa, ¿ya? También en aspecto. Al alcalde entonces le corresponde la dirección de la comuna, la administración superior y la supervigilancia del funcionamiento de la comuna, de la municipalidad, ¿ya? La municipalidad es como el organismo encargado de administrar la comuna, ¿ya? Después, ¿qué más? Para que terminemos. Ya. Nos queda poquito. La provincia es un conjunto intercomunicado de centros urbanos y rurales en el que hay uno de mayor importancia que actúa como un núcleo que satisface la necesidad de la población provincial, ¿ya? Primero sí sabemos que está la región, ya la región es más grande que la provincia, es una unidad territorial que está definida sobre las bases de las características físicas, ya económicas, poblacionales y culturales. Por eso también se han creado regiones nuevas, ya porque están determinadas por la regionalidad, si una región, por la geografía, si una región se sustenta por sí sola. Ya se hizo, un estudio antes de crear la región de los lagos, y lo mismo con la región de Arica y Parinacota, ya si eran capaces de sustentarse económicamente, todo el tema. Ya el gobierno interno de la región está radicado en lo que es el intendente, que yo les dije que es un cargo de confianza del presidente de la República, y el gobernador entonces va a ser la máxima autoridad de lo que es la provincia, que es una subdivisión dentro de la región, ¿ya? Y también vela por el correcto funcionamiento de los servicios públicos de esa provincia, ¿sí? Para que avancemos porque no nos queda nada. Ahora, los derechos humanos son aquellos que emanan de la propia naturaleza humana, son inherentes, se supone que todos los tenemos por el simple hecho de nacer, usted tiene derechos humanos, ¿ya? Encontramos, son imprescriptibles, o sea, usted nunca va a perder sus derechos humanos, jamás puede hacer lo que sea, pero siempre va a tener derechos humanos. Son inviolables, o sea, se supone que nadie puede pasarlos a llevar. Son imprescriptibles, o sea, que no prescriben, y son innatos al ser humano y también son universales, ¿ya? Además tenemos los derechos colectivos, que está la autodeterminación de los pueblos, el respeto de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Hay diferentes grupos, ya que son individuales o personales, son mis derechos yo como persona, y los colectivos o los de los pueblos. Ya también tenemos derechos civiles y políticos, están los derechos a la vida, la libertad de conciencia, de opinión, la integridad física, la igualdad ante la ley. Hay derechos económicos, la libertad de comercio. Usted tiene derechos sociales, salud, vivienda, propiedad, educación, todo eso, y derechos culturales, ¿ya? A ver, los derechos se dividen en diferentes partes. No alcanzo a verlos todos, así como más detalladamente, porque no nos queda nada. Y los derechos de las personas se encuentran definidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. Entonces usted tiene derecho a la vida, tiene derecho a la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer. Se prohíbe la aplicación de todo tipo de apremio legítimo. Usted puede vivir en un medio ambiente libre, sin contaminación. Tiene que tener protección a la salud. Tiene derecho a la seguridad social. ¿Ya? Usted es igual ante la ley. Todas las personas se supone que somos iguales ante la ley. ¿Ya?
ante la justicia, ante los cargos públicos, tenemos igualdad ante las cargas públicas también, y usted tiene libertad al trabajo, a su protección, tiene derecho a sindicarse, tiene libertad para adquirir todos los bienes que usted quiera, tiene derecho a la propiedad intelectual y todo el tema, ¿ya? Esos son los derechos humanos, chiquillos, a grandes rasgos, súper grandes rasgos. Hemos terminado nuestras clases, quedamos... terminamos, po. Cualquier duda, chiquillos, no, ahora sí los voy a permitir que me manden mensajes privados si quieren, porque yo sé que queda poquito y nos quedaron varias cosas en el tintero. Pero nada, pues, fue un placer, fuimos aprendiendo de a poquito, al principio íbamos medio lento, pero de ahí agarramos vuelo. Eso a grandes rasgos, les reitero, cualquier duda me escriben nomás. Pucha, ojalá les vaya bien la PSU, no carguen mucho su guatita, no coman nada que no estén acostumbrados a comer, si no les va a ser pésimo. Así que vayan tranquilos y eso, pues, les reitero, me escriben nomás. Ya, muchas gracias por su colaboración, chiquillos, por sus dudas, por sus críticas constructivas y nos vemos. Ya, cuídense mucho. Chao.